Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo episodio del Econocast. Estoy acá con mi compañero Álvaro Cáceres. ¿Cómo estás, Álvaro? Súper, Mauri, emocionado porque el día de hoy estamos con el CEO de Itaú, José Brites. José, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? No, el gusto es mío, sinceramente, que estén acá en nuestra casa, que es Itaú. Espero que sea la casa de ustedes también, ¿verdad? Ya sea como cliente o el día de mañana como colaboradores del banco y de cualquiera de las operaciones que tenemos. Así que súper contento que estén aquí. José, queríamos hablar un poco de tu crecimiento, de tu trayectoria. A mí me gustaría arrancar desde cero, desde el colegio. ¿Qué nos podrías comentar sobre tu época de colegio? Es una pregunta complicada. Bueno, del colegio, y la verdad que pasé súper bien, me divertí mucho, de más, te diría que en la época estudiantil. Nunca me destaqué realmente en el colegio, alumno medio eventualmente, pero sí generé, lógicamente, creo que yo en la etapa de colegio una de mis historias que creo que les puede ayudar a ustedes a dimensionar es, mi papá siempre nos exigió a nosotros de buena manera dedicarle una parte del verano a cierta edad a ir a trabajar con él, ¿verdad? Lógicamente a cambio de una mínima remuneración que era insuficiente para las pretensiones que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, en la época estudiantil, la verdad que creo que habrá sido a partir del primer curso que anteriormente existía. En el modelo anterior era pasar básicamente el mes de diciembre trabajando para tratar de juntar una plata para comprar un Atari, lo que sea, ¿verdad? Con tal de tener. En el colegio la verdad que forjé muchísimo de los valores, muchísimo lo que son, o sea, todos mis amigos son de la época del colegio, con quien siempre compartimos inclusive los fines de semana. Creo que una de las partes, no te puedo decir que es una parte más linda, porque toda la vida en sí es linda, ¿verdad? Pero una parte que disfruté mucho claramente fue en la época del colegio, haciendo aclaración que no fui un alumno destacado, que por ahí como un tema de mensaje te podés divertir y destacarte un poco más, ¿verdad? O sea, creo que no necesariamente esa experiencia es la mejor, pero el punto de vista del colegio es eso, ¿verdad? Bueno, sí, a ver, yo creo que es muy importante, incluso es la mayoría de los casos, que las personas que llegan a rangos altos tienen siempre un diferencial, ¿verdad? No son personas tipo dentro de lo normal, digamos. Y se refleja eso. Hace 10 minutos estamos compartiendo contigo y se nota que tenés un carisma impresionante. Quería también que me comentes un poco de tu época universitario. Yo sé que estuviste 2 años por Concepción, después viniste a Asunción, cambiaste de carrera de administración, pasaste a administración agraria. ¿Es así? ¿Cómo fue eso? Bueno, no, la verdad que yo termino el colegio y como no fui un alumno destacado, claramente mi papá me dice, bueno, tengo un desafío para vos, te tenés que ir a Coronel Oviedo, no Concepción. Y me fui a una desmotadora de algodón que estaba en Coronel Oviedo, en el kilómetro 132, enfrente mismo lo que es el viejo operador de la rueda, donde paraban todos los únicos que se iban a Camboriú, eso, lo típico. Y estuve ahí, la verdad que estuve durante 2 años en periodo de casi 6 meses, que es la etapa de cosecha del algodón. Creo que esa fue una experiencia de las mejores que tuve, ¿verdad? Porque me tocó, si bien mi trabajo no requería conocimientos profundos para lo que yo hacía, porque la verdad que manejaba la báscula, que era pesar los camiones, pesar las carretas, pesar lo que había que pesar. Conocí muchísima gente, conocí el Paraguay por dentro literalmente, porque ahí lógicamente el productor algodonero era un minifundiario, recorrí mucho, principalmente el norte, la zona de San Pedro, toda esa región. Eh, Evidentemente me fui también hacia Alto Paraná, donde había producción de algodón. Fue una experiencia espectacular, ¿verdad? Me tocó tratar con una diversidad de gente impresionante, otro horario, porque era un trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, durante la cosecha, que normalmente era desde fines de febrero hasta casi junio, y era un trabajo de lunes a domingo, ¿verdad? O sea, solamente domingo al mediodía se cortaba. Imagínense la edad de ustedes, un viernes a la noche era venir a Asunción, salir con los amigos, volver a la madrugada con el Oviedo, el sábado de vuelta hacer lo mismo, volver otra vez, eventualmente el domingo a la madrugada, y así, ¿verdad? Pero conocí muchísima gente,
formé varios conocidos que hasta hoy los trato, entonces son clientes inclusive del banco, algunos de ellos. Y conocí lo que es Paraguay, ¿verdad? Realmente el Paraguay, que mucha gente de acá por ahí no lo conoce tanto, de que es el productor minifundiario, cosecha a mano, con bolsa de alpillera, o sea, una linda experiencia. Y después me tocó, ahí hice el ingreso a la Facultad de la Católica justamente, Administración de Empresas famoso. Hice el inicio ahí, lo que fue ¿cómo se llama? El probatorio, famoso probatorio. Después vine a Asunción. Estuve 2 años, creo que en la Católica. Dejé la Administración de Empresas y pasé a la Universidad Comunero para lo que es Administración Agraria, ¿verdad? Creo que esa fue una excelente decisión para mí en ese momento, sin demeritar que Administración de Empresas es una súper buena carrera, te enseña muchísimo. Pero yo en ese momento comenzaba a explorar mucho más lo que era el agro, porque cuando vuelvo de Coronel Oviedo me voy a una financiera que de alguna manera me permitió hacer un recorrido por varias áreas. Terminé en el área comercial, y una cosa del área comercial que a mí me gustaba, porque había tenido la experiencia de agro con el algodón, y mi familia tenía cierta relación con el sector agropecuario. Me pareció algo más sencillo para mí comenzar a explorar, financiar el sector agropecuario, ¿verdad? Entonces, así comencé a trabajar en el agro, si bien en la financiera tenía todo lo que era empresas, incluyendo la del agro, ¿verdad? Después en 1998, en el 97 me caso, en el 98 tomo la decisión de pasar a Banco Asunción. Me llama un ex colega de la financiera, me ofrece, le decía, estaré interesado en pasar. Yo estaba muy cómodo en la financiera, ¿verdad? Porque la verdad que estaba haciendo una buena carrera también ahí, pero era una decisión, o la tomaba o no la tomaba. Creo que fue una de las mejores decisiones que tomé, salir de la zona de confort, irme al banco, y era salir de una financiera que yo estaba como gerente de banca empresas, irme a una agencia de Banco Asunción en la Plaza Uruguaya, una agencia que era una caja de zapatos parecía, realmente. Y ahí en esa agencia estuve 1 mes. Rápidamente, lógicamente, traje clientes, los que eran mis clientes de la financiera, y ahí me promocionan ya como gerente de banca, o sea, como oficial de banca corporativa, responsable de todas las agencias de Banco Asunción que manejaban carteras de empresas corporativas, ¿no? O sea, mi rol era coordinar todas esas carteras, hablar con los oficiales, ir a visitar los clientes corporativos de esas agencias, y ahí de vuelta. Conocí mucho porque en ese momento yo no conocía todo lo que era la zona de Encarnación, o sea, Encarnación sí, porque la financiera tenía ahí, pero conocí Pirapó, que no conocía, conocí Iguazú, más hacia el este, todas lo que eran las colonias, colonias unidas completas para visitar los clientes, y así fui creciendo en Banco Asunción, básicamente hasta el año 2000, que me dan la oportunidad de ser gerente de la banca corporativa de Banco Asunción. Dependía de un director comercial que era un español. En el 2002 ya llega el momento en que Banco Asunción decide retirarse de Paraguay. Era el Banco Santander, desde el 2000 que el Banco Santander compra la operación de Banco Asunción, o sea, se une con Banco Central Hispano, y en el 2002 me toca una primera dura sensación de ¿qué pasa acá, verdad? O sea, era salir primero tener una incertidumbre brutal, ¿verdad? Claro, era claro. una crisis financiera también en ese momento. Banco Alemán, que era un bancazo, caía, Multibanco estaba con problemas, ya en ese momento también caía. Era una crisis financiera y Banco Asunción se retiraba, ¿verdad? Compraba Interbanco. Si bien de alguna manera en ese momento el que era mi jefe, que era el presidente del banco, que es Lizardo Peláez, me daba una tranquilidad: no, mira, no te preocupes, sí o sí te vas a quedar en Interbanco. Y ahí yo tomé una decisión de comenzar a ver opciones, ¿verdad? Y no sé si estuvo mal o estuvo bien la decisión que tomé, pero me surgió una opción en el Loisban, que me ofrecieron, pero creí en ese momento, a mí Interbanco me seducía mucho como banco, por el ambiente, conocí a algunas personas, parecía un banco bastante fácil en el trato, de súper buena gente y que tenía buena proyección, y termino pasando de Banco Asunción
a Interbanco con gran parte del equipo Banco Asunción, unas 70, 80 personas que pasamos ahí o más. Y ahí comienza mi carrera. Lógicamente que yo estaba como gerente, tengo que salir de la posición de gerente de todo lo que era la banca cooperativa y desarrollar solamente la banca agropecuaria, que le llamábamos agribusiness acá en su momento, que era el sector agrícola y ganadero. Y de alguna manera eso me dio una oportunidad muy importante porque como el banco no tenía la cartera, era hacer yo la cartera. Era con el equipo, que era un equipazo que siempre tuve, y juntos con el equipo desarrollamos una cartera de ser casi inexistente en el mercado, ser una de las principales carteras, hasta el 2012, que ahí me ofrecen, finales del 2011, me ofrecen asumir la banca minorista, que le llamamos todo lo que eran las personas físicas, todos los segmentos de personas físicas y las pequeñas empresas. Yo nunca había hecho eso así directo, de hecho no tenía una experiencia más que manejar algunas agencias al interior por el sector agropecuario, pero el equipo que estaba formado era un equipo extraordinario, una experiencia brutal, y eso me sirvió mucho para que la transición del conocimiento no sea tan complejo, ¿verdad? Y estuve 10 años de vuelta en la banca minorista. Fueron 10 años de mucho aprendizaje porque también, y es un tema de economía que es súper importante, por primera vez el poder legislativo, el ejecutivo comienzan a tener cierta influencia sobre decisiones del sistema financiero como regulación de tasas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces fue un año súper desafiante, un aprendizaje tremendo, hasta que en el 2020, final del 2020, en plena pandemia, André, que era el CEO de acá, se va de vacaciones a San Paulo, tenía que volver supuestamente, y en ese momento también se le nombra al nuevo CEO de la holding, que es Milton Malui, el CEO de la holding Itaú, y ahí hay una danza de las sillas, por decirlo de alguna manera. Sale el CEO de la región que teníamos, que es César Blaquier, que hoy es presidente también del banco acá, pero ya no, como es un independiente, y él, al salir César, André asume la posición regional y Uruguay, y ahí me invitan en una tarde a ser CEO del banco, porque yo ya había participado de un proceso de selección de CEOs cuando André iba a venir. Habíamos quedado André y yo, habíamos quedado en la terna final y terminó elegido él. Vino, estuvo año y medio, se va de Paraguay, se va a Uruguay ya como CEO de la región y Uruguay, y ahí me toca a mí asumir la posición de CEO de acá, ¿verdad? Pero la verdad que independientemente, y yo creo que una linda definición que Milton trajo al banco es, nosotros no somos CEOs, estamos como CEOs. O sea, esto es transitorio, es un paso, ¿verdad? Evidentemente van a venir otros talentos mejores seguramente que yo a asumir esta posición en el futuro, y Itaú se maneja más como equipo, ¿no? Si bien a mí me toca muchas veces, ustedes me ven a mí, el que hace el día a día es un tremendo equipo que tenemos, ¿verdad? Me parece súper interesante todo lo que nos contaste, porque normalmente, bueno, la gente es como que yo siento que algunos de nuestra edad tienen esa mentalidad de que tienen que esperar a sentirse preparados como para poder afrontar los desafíos. Y yo siento que vos, trabajando y a medida que ibas creciendo, ibas formando esa confianza y formando esos aprendizajes que, bueno, te permitieron el día de hoy llegar hasta donde estás hoy. La pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué aprendizaje hiciste durante toda esta etapa, empezando en el mundo financiero, que sentís que te ayuda a tomar decisiones hasta el día de hoy como CEO de Itaú? Creo que un poco lo que vos dijiste, ¿verdad? O sea, en estos casi 30 años, la verdad que son 30 años más de haber pasado por una industria como la del algodón, después pasar a una financiera que tenían otras condiciones, bancos, haber pasado por trabajar con muchos segmentos de negocio, del área de negocio, que creo que eso me ayudó mucho a conocer en realidad la economía en la general. Haber manejado la banca minorista también me llevó a conocer todo lo que es el área operacional del banco, entender mucho de procesos. Entonces, yo creo que uno
evidentemente cada experiencia es diferente y honestamente creo que la mía es una, la de ustedes va a ser otra. Creo que lo que te lleva a crecer mucho es la disciplina, la sana ambición, la aspiración, honestamente mucho laburo. No hay forma por lo menos en mi experiencia no fue esa. Mi experiencia fue laburar, ¿verdad? O sea, cuando estaba en la parte agro yo siempre cuento, hasta hoy, ¿verdad? Que es director de la banca minorista, también compartió mucho con eso que es Antonio. Era levantarte a la madrugada, agarrar una camioneta, irte al interior y estar a las 7, 8 de la mañana en una finca o un productor, o estar en una cooperativa o en un silo de un cliente, o estar en la estancia de un productor ganadero. Es normal, ¿verdad? O sea, yo creo que el esfuerzo, evidentemente, sumado a la disciplina, sumado a querer conocer, ¿verdad? Que yo creo que hay un tema, o sea, nunca... por lo menos yo siento que sé todo en nada, ¿verdad? O sea, la verdad que para mí es la complementariedad con los directores del banco, con todo el equipo que nosotros tenemos, me va sumando. O sea, cada charla voy conociendo un poco más. O sea, yo no te puedo decir que soy un especialista en tesorería institucional, que es el que maneja el balance del banco. No soy un especialista en ciertos riesgos que pueden haber, ¿verdad? Pero estoy rodeado de gente que sí sabe eso, que sí es especialista, como en su momento yo fui especialista en agronegocios y después en banca minorista, específicamente en ciertos temas, ¿verdad? Entonces creo que la verdad que llegar a una posición de liderazgo conlleva apertura al conocimiento, mucha cercanía con los equipos, esfuerzo, disciplina, renuncia es importante que uno tiene que hacer, porque cuando uno está tomando esta posición, vos también tenés que renunciar seguramente a ¿cómo te puedo decir? Algunos momentos que serían ideales en otro aspecto, pero es eso, o sea, yo no creo mucho en los libros que escriben, tenés que tener las 7 formas de hacer para llegar a ser CEO, no sé si hay eso, ¿verdad? O sea, me encantaría que haya un libro que te diga, bueno, hago esto y llego, ¿verdad? Claro. Creo que la propia experiencia, y la verdad que en mi experiencia también tengo que reconocer que se dieron momentos que fueron clave, ¿verdad? Como le digo, o sea, tomar la decisión de salir de una financiera e ir a un banco era clave. El momento en que Banco Nacional era un muy buen banco, era un banco mitad de tabla, pero era un muy buen banco, tenía un respaldo como el Banco Santander, que es uno de los principales bancos del mundo también, pero que el banco esté yendo y vos tenés que tener la incertidumbre, saber que voy a estar en la misma posición, voy a perder espacio, o siquiera si vas a pasar o no, en ese momento era una incertidumbre tremenda. Imagínense, yo en ese momento tenía 28, 29 años, o sea, tenía una hija de 3 años, o sea, tenés toda una serie de situaciones que se te dan en la cabeza, pero fue una decisión acertada hoy, ¿verdad? Tal vez si hubiera tenido la visión lo hubiera sido esa, pero tenía esa incertidumbre y fue una decisión acertada, ¿verdad? Fue una decisión acertada pasar a la banca personal, o sea, yo recuerdo que había un cliente que después de años que estaba en la banca personal me llama, un cliente súper grande de las colonias de Campo Nueve, y me dice, líder, yo le decía al líder, ¿dónde estás vos ahora? ¿Cómo que dónde estoy? Justo estaba en casa, no sé por qué estaba en casa. Y le digo, me dice, no, ¿dónde estás trabajando? Le dije, yo estoy en banco, estoy en Itaú, le dije. Ah, yo pensé que vos saliste del banco allá en el 2012. No, yo estoy en el banco. ¿Qué necesitas? Y comenzamos a hablar ahí. Era otra cosa que necesitaba, no tiene nada que ver con el banco. Pero eran renuncias importantes a sectores, a segmentos que yo no conocía, en donde encima había gerentes que eran tremendamente sólidos, ¿verdad? O sea, que cualquiera podía haber tomado también la posición y le iba a ir bien, ¿verdad? Pero lógicamente logramos formar equipo, entonces, y después asumir la posición de CEO, en el contexto que se dio, pandemia. Andrés que salía de vacaciones para volver en enero y ya no volvió más, ¿verdad? Hasta marzo, ahí que vino, porque él asumió una nueva posición y era súper exigente la nueva posición, ¿verdad? Entonces todo eso son momentos de que vos decís, che, es suerte, que hay de por medio, y son buenas decisiones en un contexto de incertidumbre, ¿verdad? Que te lleva a tomar, ¿verdad? Yo creo que una palabra que marca muy bien tu trayectoria es resiliencia, Sí. porque estuviste a la altura siempre que se necesitó. Cuando
te cambiaste de banco, cuando no tuviste la posición que querías, pero te quedaste y después 1 año y medio conseguiste, cuando te mudaste a universidad, o sea, todos esos momentos difíciles que marcaron tu carrera y realmente supiste salir adelante y hoy en día sos una persona de mucho éxito. Y Pero hay, hablando de... pero hay un tema que les quiero dejar un mensaje, ¿verdad? Miren, yo entiendo el contexto del éxito que se da muchas veces en la posición que yo puedo tener o que el equipo, ¿verdad? Pero yo creo que lo fundamental, ¿verdad? En todo esto es la capacidad de formar buenos equipos, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Porque lógicamente tenés que tener cierto ojo clínico, que la verdad que no tengo muchas veces en tener el ojo clínico también, ¿verdad? Pero es la capacidad de formar ese buen equipo, de que ese equipo genere mucha confianza, que ese equipo lógicamente te vea de alguna manera, que tener la estrategia, que sos claro. Entonces, y eso se va formando con el tiempo. Entonces creo que el éxito que ustedes pueden ver en que yo tenga realmente está soportado también por toda una estructura que acompaña, y particularmente en Banco Itaú, que es una cosa que yo sí creo que hace mucho match con mi forma de ver la vida, es un banco con muchísimos valores alineados a lo que yo tengo como persona, a un equipo que tiene esos mismos valores, que tienen, lógicamente, por encima de todo está la ética en la ejecución del día a día, o sea, de no necesariamente elegir el camino más fácil para llegar al éxito, sino que realmente comparten. Entonces, hoy por ahí me toca a mí esa visión que ustedes puedan tener de éxito, pero estoy seguro que dentro de la estructura del banco hay muchísima gente de éxito y que seguramente van a desempeñar un rol y un papel mucho mejor que el mío en esta posición. De hecho, ese es esa debería ser debería ser un legado que yo deje como CEO, que el siguiente que venga haga mucho mejor las cosas de lo que yo hice, ¿verdad? Y que yo creo que lo van a hacer, ¿verdad? Porque el conocimiento que hoy hay, ustedes que están en la industria del conocimiento hoy, específicamente en la universidad, todo lo que se está viniendo con inteligencia artificial, con manejo de datos, con la ciencia en sí, es fundamental, y usted le tienen que dar la dosis de la humildad y de la persona. O sea, yo creo que, y eso sí, hay mucha gente acá en el banco que lo va a hacer súper bien, ¿verdad? En Itaú. Así como dijo Álvaro al comienzo, las personas que llegan a estas posiciones, por ejemplo, en un banco como Itaú, tienen ese diferencial que yo creo en tu caso se nota, es tu capacidad de liderar y de formar equipos. La pregunta que yo te quería hacer es, ¿cómo definirías tu estilo de liderazgo y existe alguna persona o alguien que fue una inspiración para tu forma de liderar hoy? Esa segunda está bien difícil, ¿verdad? Pero la primera te diría que, creo yo, inclusive porque cuando hablo con amigos que son clientes o en la general, ¿verdad? Con gente de los gremios eventualmente, yo creo que lo que ustedes ven, no soy diferente a lo que ustedes están viendo en esta entrevista. O sea, me gusta ser cercano, para mí la posición no me cambia, porque es un tema fundamental que yo siempre digo, esto va a durar lo que tenga que durar. Y después es José el de siempre. O sea, no hay un José CEO, un José marido, amigo, padre, hijo, compañero. Yo creo que uno tiene que ser como es, tal cual. Yo creo que a mí me ayuda mucho es la cercanía con el equipo, tratar de ser, lógicamente, dentro de la informalidad del día a día. Por eso le decía, che, que la entrevista sea súper fácil, nada de estructurado, así es mi día a día, y yo creo que eso me ayuda, ¿verdad? Y creo que un tema que siempre me ayudó mucho es que a mí me gusta laburar, ¿verdad? No, evidentemente, en esta etapa que ya tengo hijos grandes, evidentemente ya puedo disfrutar de otra manera el laburo también, pero siempre me gustó trabajar. Para mí, muchos dicen, che, el trabajo de dignidad es fundamentalmente dignidad, pero tienes un lugar donde vos te puedas divertir, ¿verdad? Tienes un lugar donde vos puedas disfrutar. Es duro levantarse a la mañana y no querer irte al laburo, ¿verdad? Entonces, y yo creo que es un tema que nosotros siempre tratamos de cuidar aquí, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta te diría, che, ¿cómo lo que ustedes ven? Ni más ni menos que eso,
con solamente, porque ustedes no me van a ver en el día a día, pero sí, me gusta laburar, me gusta estar cerca del cliente, me gusta estar cerca del equipo, me gusta de alguna manera divertirme con el equipo, en el buen sentido de la palabra jodernos, o sea, pasar bien, pero sin descuidar que esto es un trabajo, que tenemos una finalidad absoluta, que es lógicamente generar resultados, para que esos resultados signifiquen más inversiones en personas, más inversiones en la sociedad y lógicamente retribuirle al accionista y al país, al accionista a través de los dividendos y al país mediante los impuestos, ¿verdad? Entonces, esto es un negocio que no significa que tenemos que estar encorsetados en el negocio, sino que tiene que funcionar bien, ¿verdad? Y personas que te inspiran, y te dirán que muchísimas personas me inspiran, ¿verdad? O sea, mis padres, mi viejo siempre fue un laburador absoluto, mis hermanos también, porque yo soy el cuarto de 5. De hecho, mi primer jefe directo fue mi hermano mayor, un tipo súper disciplinado, exigente, así. Mis jefes en general, mis compañeros, o sea, creo que de cada persona siempre extraes algo que te llena y que completa el espacio que por ahí puede estar vacío. O sea, no... trato de leer algo, no soy un tipo que lea mucho, pero me gusta leer historia, me gusta conocer un poco de historia. O sea, a mí siempre me gusta entender por qué el paraguayo es como es y tratar de entender, mirando el pasado, cómo se formó Paraguay, todas nuestras historias de dictadura, todas nuestras historias de volatilidades políticas, económicas, o sea, no hay una inspiración particular, pero te diría que de alguna manera de todo busco algo que me llene en la parte que a mí me falta. Está súper bueno, tocaste la parte de lo que es la historia del Paraguay, justamente se dio la mano con el tema que quería tocar, es cómo vos viste y presenciaste y fuiste parte de toda la evolución del sistema financiero acá en Paraguay. ¿Cómo vos viste en estos últimos 5 o 10 años toda la evolución que se dio? Y es tremenda la evolución, realmente vamos a poner así, yo te definiría en varios capítulos. Si te doy una serie, te diría el capítulo macroeconomía, institucionalidad de algunos de los entes públicos clave acá como economía, hacienda, hoy economía, antes Hacienda, Banco Central, algunas instituciones tipo la Agencia Financiera de Desarrollo. La verdad que Paraguay dio unos pasos tremendos ahí, ¿verdad? Una evolución clave, y por eso tenemos el doble grado de inversión, que mucha gente creo que interpreta que al tener el grado de inversión tenemos que ser un impoluto, ¿verdad? Evidentemente somos una democracia joven, tenemos grandes desafíos todavía, pero no podemos desconocer que en la parte de la gestión económica y financiera del país, creo que nos fue bien. Que hay cosas que mejorar siempre. Si me dice Itaú no tiene nada que mejorar, tiene muchísimo que mejorar. Yo tengo que mejorar todos los días, tengo que tratar de ser mejor cada día. Entonces creo que en la parte macro, en líneas generales, Paraguay está en un camino cierto, con sus tropiezos, pero yendo súper bien. Y creo que de alguna manera eso es lo que ve el mercado internacional. Y hace pocas semanas, justamente la semana pasada, estaba en Brasil con empresarios bien importantes de Brasil, acompañándole a una delegación del gobierno, clientes de Itaú, todos estos. Y los tipos te decían, la referencia de Paraguay en la gestión era, en esa parte macro, era brillante, ¿verdad? Creo que en todo lo que es bancarización, en todo lo que es inclusión, en todo lo que es nuevos productos, creo que se evolucionó muchísimo. No te sabría decir cuál es el número exacto de bancarización o inclusión financiera, pero te diría que está más cerca del 70, y te puedo asegurar que hace 10 años atrás era cerca del 30, 35. O sea, hay hoy las propias regulaciones, como la posibilidad de las cuentas básicas, la digitalización fue clave, o sea, que una persona pueda abrir una cuenta en el fondo del país eventualmente, en esas zonas que lamentablemente todavía no están llegando la infraestructura como tiene que llegar, pero están pudiendo abrir una cuenta, están pudiendo hacer una transferencia, están pudiendo hacer un pago. Yo creo que eso facilitó mucho. Entonces, la macroeconomía, inclusión financiera, bancarización, creo que son materias que vienen bien. Hay que, lógicamente, seguir evolucionando.
un tema que lógicamente nos desafía al sistema financiero y a todo el mundo de pagos. Hoy en día es todo lo que es la parte de fraude, toda la vulnerabilidad que se pueda generar para que puedan entrar hackers a los bancos, eventualmente a las instituciones financieras y lógicamente hacer grandes robos o fraudes, ¿verdad? Y esos sí son temas que se tienen que ir fortaleciendo en el tiempo. Paraguay hoy está en el mapa del mundo al tener el doble grado de inversión, al tener un presidente que lógicamente está muy presente en la agenda internacional y es un tipo que genera referencia en cierto sentido. Entonces, al Paraguay lógicamente ya está en los mercados internacionales con bonos globales emitidos desde el 2013 y lógicamente ya entraste en el mundo y te ven los buenos y también te ven los malos, ¿verdad? Como son estos riesgos que tenemos de ciberataques, de fraudes que puedan surgir eventualmente. Pero creo que la agenda de macroeconomía, finanzas, sector financiero evolucionó súper bien. Sí, hay cosas que mejorar, muchas cosas que mejorar seguramente. Es parte de una evolución ir aprendiendo en el camino, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Lógicamente el sistema financiero es algo que hay que cuidar hay que cuidarlo mucho. Ya tenemos experiencias de crisis en el pasado por justamente un mal manejo, pero hoy yo creo que se están haciendo bien los deberes. La verdad que viene una muy buena evolución, ¿verdad? Sí, como te comentaba también antes de que empiece, en 2022 también hubo un Econocast contigo, que fue el número 26, y se hablaba de la bancarización justamente. Yo creo que la pandemia tuvo un rol muy importante en esa acción porque ayudó a digitalizar muchísimos de los procesos que habían y cosas que en ese momento eran así nuevas o increíbles, ahora son totalmente normales y no pasó mucho tiempo, o sea, 4 años tampoco es que sea un montón de tiempo. Eh, y me gustaría saber ahora, 2026, ¿qué planes de acción, por ejemplo, hay o dónde ustedes ven que se puede mejorar eso? ¿Y qué rol tenemos nosotros los jóvenes como estudiantes de economía para ayudar a que siga creciendo la bancarización y la educación financiera en el país? Buena pregunta, mira, claramente la pandemia fue un acelerador para muchas cosas, ¿verdad? Entre ellos la bancarización, porque era la única forma que tenían los gobiernos, y Paraguay entre ellos, de hacerle llegar dinero a las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Entonces, fue un claro acelerador. Ustedes los jóvenes, ¿verdad? Creo que todos en la general, diría que tienen el gran rol de exigir que las cosas evolucionen en base a lo que son las expectativas que ustedes tienen, ¿verdad? En servicios, ¿verdad? ¿Y qué significa eso, Chico? ¿Qué me querés decir con eso? Yo creo que y sobre todo ustedes que están en economía, que manejan datos, que manejan lógicamente ya, pueden analizar, pueden entender mucho más. La banca va a ir evolucionando, ¿verdad? Y ustedes van a ser clave en los feedback que podamos recibir los actores financieros en la calidad del servicio y lo que ustedes precisan, ¿verdad? La generación de ustedes es una generación bastante disruptiva de lo que fue la nuestra y por ahí la que fueron nuestros padres, ¿verdad? Entonces, hoy en día, no sé cuántos de ustedes se va a una agencia para abrir una cuenta, no sé cuántos de ustedes eligen un banco por la agencia y no por la experiencia digital, ¿verdad? Entonces, los jóvenes son de alguna manera lo que a nosotros nos inspiran hoy a ver cómo va a ser la banca del futuro. Ellos son los que nos están desafiando en el día a día, en entenderles, che, mira, qué es lo que les gusta, de qué manera, cómo debería ser la experiencia, en qué canales, cuáles son los canales que buscan. ¿Quieren ellos una app? ¿No quieren una app? ¿Quieren operar fuera de un ambiente app y por ahí lo quieren operar desde el WhatsApp? O sea, hay toda una serie de desafíos que tenemos y de Itaú sobre todo en entender, ¿verdad? Mismo nosotros hoy, y lo vamos a hacer solamente en el corto, medio plazo, es tratar de hacer una experiencia específicamente para el público joven, ¿verdad? Hoy no estamos contentos cómo tenemos la experiencia, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo todos los trabajos de Discover para entender cómo debería ser. Y esto evoluciona muy rápido, evolucionan ustedes rápido
evoluciona la tecnología, evoluciona muy rápido, ¿verdad? Y las nuevas soluciones, ¿verdad? Que van surgiendo, ¿verdad? Entonces, creo que ustedes nos inspiran a nosotros a cada día mejorar, a investigar, a entender, a usar mucho dato, para lógicamente fuera de la percepción que pueda tener yo, que pueda tener el equipo con el cual yo trabajo, conciencia de datos, podamos decir, che, mira, lo que creemos es lo que realmente te muestran los datos, ¿verdad? Entonces, los jóvenes son la gran inspiración y ustedes tienen como desafío, creo que es sumamente clave desde la economía, evidentemente construir un mejor país, ¿verdad? No me gustaría que, y esto como un mensaje más, ustedes no tengan la visión tan corta, evidentemente ustedes tienen una visión corta de quiero salir adelante, quiero ganar plata, quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero llegar a un lugar, ¿verdad? Pero no dejen de tener la mirada a largo plazo, ¿verdad? Que muchas generaciones por ahí no tuvimos esa mirada a largo plazo en cierto sentido y no le sacamos realmente el provecho necesario, ¿verdad? Entonces, creo que es clave eso, ¿verdad? El gran desafío de ustedes es construir algo mejor de lo que seguramente nosotros vamos a dejar, ¿verdad? Y la verdad que es súper interesante cómo Paraguay dio esos pasos agigantados en todo lo que es la evolución, la bancarización de todo el sistema. Y lo que me parece súper importante también para que pueda escuchar también la audiencia. En la audiencia hay muchos alumnos también que trabajan, ya están dando sus primeros pasos en el mundo financiero. Lo que yo te quería consultar es en qué cosas consideras, mirando acá a futuro, es importante que los jóvenes se capaciten y se especialicen como para poder seguir haciendo que nuestro sistema financiero siga evolucionando. Mira, primero que todo yo creo que tienen que capacitarse en lo que les gusta. De nada te va a servir yo te diga, che, mira, sería bueno que vos estudies de data science, si no te gusta la data science, te gusta la psicología. O sea, evidentemente complementa, pero no, por ahí no es un tema específico para desarrollar. Entonces, creo que saber elegir en base a los gustos es clave. Ahora, che, José, pero eso me es inocente. Puede que a mí me guste el arte, pero el arte acá no es válido, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema, es que tu inspiración tiene que ser clave y tu inspiración es lo que te gusta, ¿verdad? Ahora, yendo a lo que nosotros vemos desde el sistema financiero, desde Itaú, para hablar específicamente de Itaú, es en nuestra industria todo lo que es ciencia, ¿y qué es ciencia? Todo lo que es matemática, física, ingeniería, economía, lógicamente va a ser clave, ¿verdad? Sin descuidar las habilidades blandas que tienen que tener las personas, porque creo que las personas van a seguir dirigiendo las empresas. O sea, la inteligencia artificial sé que está disrumpiendo mucho, pero hoy claramente las personas hacen la diferencia en las relaciones con los clientes, ¿verdad? ¿Y por qué les digo eso, verdad? Porque en esa misma línea que ustedes mencionaban, lo que fue la velocidad de bancarización, la inclusión financiera, si estamos hablando que éramos 35 y somos 70, quiere decir que teníamos 1 millón y tenemos 2 millones de clientes. ¿Cómo haces para trabajar con 2 millones de clientes, siendo cada cliente muy particular en sí? Y eso te ayuda los datos, ¿verdad? Entonces, para una industria como la nuestra, datos es, el buen uso del dato es entender el comportamiento del cliente para saber qué productos y servicios le puedo ofrecer. Datos significa mucho en lo que es el proceso interno nuestro del día a día. Imagínense, tenemos 770.000 clientes aproximadamente nosotros acá y todos los clientes haciendo 2 transacciones por día, ya te das cuenta de la cantidad de transacciones que están surgiendo y son más de 2, ¿verdad? Porque hay gente que está comprando una tarjeta de crédito en un shopping 3 veces, después hace una transferencia, hace un pago, o sea, entonces eso llevado a lo que era mi historia anterior cuando yo recién iniciaba, lo hacíamos muchas veces con hoja y papel, ¿verdad? Hoy eso tenés que hacerlo, ya no lo es ni siquiera con procesos manuales, tiene que ser 100% automáticos y digitales. Entonces, y eso de vuelta es entender desde una ingeniería de proceso o industrial, cómo hacer que los flujos sean end-to-end, que inicie digital y que termine digital, que inicie automático y termine automático.
Y en una industria que hoy te demanda, ustedes pueden decir, che, mira, entré a la app del banco, contraté un servicio, pero quiero disponibilizar en un supermercado. Entonces estás iniciando en una app, estás terminando en un canal eventualmente físico. Entonces, hoy en día, y eso es solamente lo podemos hacer con datos si queremos ser masivos, ¿verdad? Y el punto de vista del riesgo, aún más, ¿verdad? Porque el riesgo hoy, de alguna manera, con comportamientos, con herramientas que nos permitan identificar posibles fraudes, con herramientas que nos permitan identificar posibles ataques al banco de hacker. Entonces, hoy realmente lo que exige la banca, en una pregunta así muy rápida, es necesita mucho de conocimiento de todo lo que es ciencia para construir experiencias, procesos y cuidar los riesgos a que nos exponemos, ¿verdad? Pero eso no significa que las personas que hoy estén en el día a día tengan que ser autómatas. No, las personas tienen que seguir siendo las que son, valorando lógicamente con quien está en el día a día, siendo empáticos, siendo cercanos, siendo humildes, pensando siempre en lo que es mejor para el cliente, en lo que es mejor para el compañero de trabajo del día a día, en lo que es mejor para la sociedad. Eso no va a cambiar, ¿verdad? Lo que sí es, en un mundo masivo, ya no lo podemos hacer manual, por todo lo que les explicaba, ¿verdad? O sea, imposible atenderle hoy a 700.000 clientes en el día a día en agencias. Tendríamos que tener 4.000, 5.000, 10.000 agencias, ¿verdad? Imagínense, Itaú en Brasil tiene... creo que hoy estamos cerca de 2.000 agencias, 1.500, 2.000 agencias. Tenemos casi 100 millones, más de 100 millones de clientes. ¿Cómo haces para operar eso? Entonces, lo único que a nosotros, esto es una cuestión de sostenibilidad, ese conocimiento que te decía, del perfil que hoy se necesita en la industria. Pero de vuelta, sin dejar de entender que somos personas, trabajamos para personas, y esa empatía la tenemos que cuidar muchísimo. José, y entre estas habilidades blandas que también son necesarias, si pudieses hacer un top 3 de estas, ¿cuáles pondrías? En orden así de más importante a menos importante, pero 3 que tengas que elegir. Empatía es la primera, ¿verdad? Empatía, toca mucho lo que es sensibilidad también, ¿verdad? Empatía, humildad, ética. O sea, yo creo que ética no es una habilidad blanda, ética ya es un tema de valores, pero creo que es clave ahí, ¿verdad? Pero te diría que la empatía, ¿verdad? Es lo fundamental, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad? Porque claramente, bueno, si vos estás sentado ahí, yo estoy sentado acá, lo que yo veo, vos no ves, o sea, siempre estamos de alguna manera teniendo visiones diferentes en una operación tan grande como la nuestra. La aseguradora, la casa de bolsa, la asset, tienda naranja, que es nuestro marketplace, la subadquirencia, que son las maquinitas naranjas que tenemos para pagar en los comercios, que es PIC, y el banco en sí, imagínate, es un mundo de gente que cada uno tiene lógicamente sus propios desafíos, pero acá tenés que ser muy empático, ¿verdad? Yo creo que la empatía hace mucho la diferencia, entender qué es lo que necesita el otro y por qué lo necesita. Hace poco hablaba con un cliente que la verdad que me encantó. Tuve una charla, que es cliente nuestro, y pasamos todo el banco. O sea, me relató toda su experiencia como proveedor del banco, como cliente de persona física, como cliente de persona jurídica. Y un tema que él me decía, che, el banco, José, cuando me hace un pliego como proveedor, es como que me pide cosas específicas, pero yo no sé qué es lo que necesita el banco. Muchas veces nosotros vamos a decir, poneme tal cosa. Bueno, pero ¿qué necesitas realmente? ¿Qué es lo que vos querés que yo te entregue? Muchas veces esa pregunta es más importante que cualquier otra, ¿verdad? Porque lo que tenemos que entender es, ¿qué te aprieta vos el zapato? ¿Por qué? ¿Dónde está el desafío, verdad? Y eso es un tema que siempre lo hablamos, ¿verdad? Porque muchas veces entendemos que las áreas de negocios eventualmente que le escuchan al cliente están apurados. El área de negocios normalmente es un poco menos disciplinado que la área operativa. La operativa es que necesito entender mejor. Entonces, y siempre hay algún tipo de conversaciones del día a día que son intensas, pero acá pasa por la empatía. Yo creo que eso es lo fundamental en una operación. Y lógicamente, pues, lo que te decía, o sea, muy humilde,
tratar de ser cercano, y cercano es muy amplio, porque cercano es entender a la persona, qué está pasando, cómo puedes ayudar, pasarla bien en el día a día, que es algo que para mí es súper fundamental acá en Itaú, y es algo que sí se practica mucho, ¿verdad? Acá es el equipo que tenemos, inclusive el equipo de personas, marketing, todas las áreas que nos apoyan en el día a día de la mirada endomarketing, de la mirada persona, cómo le mantenés a un equipo de alta performance realmente motivado, enchufado, comprometido y desafiado, ¿verdad? Porque la verdad que eso es súper clave, ¿verdad? Increíble. Bueno, para ir cerrando ya, Osorio, si te gustaría preguntar a vos última cosa. Sí. La pregunta que yo te quería hacer, parece súper importante, es si le pudieras dejar un mensaje o un consejo a los jóvenes que están escuchando el Econocast, ¿cuál sería el mensaje que le dejarías? Le dejaría un mensaje muy simple, no hay nada de vuelta, y acá no es ciencia esto. Yo creo que para poder crecer, sí o sí van a tener que esforzarse. Ese esfuerzo no tiene que significar nunca pisando alguna cabeza, sino lógicamente yo creo que las oportunidades están. Creo que para crecer es clave lógicamente tener una sana ambición, de alguna manera estar siempre entrenado. A ustedes les va a tocar un tema que a nosotros por ahí menos, no fue en mi generación, pero que hoy sí nos exige, que es un constante, ¿cómo se llama esto? Un entrenamiento constante en todo lo que se viene, ¿verdad? Porque a la velocidad que viene el mundo digital, a la velocidad que viene el mundo de todo lo que es inteligencia artificial, manejo, uso de datos, va a exigir un nivel de conocimiento tremendamente desafiante, ¿verdad? No para dominar la inteligencia artificial, sino muchas veces, tomando el ejemplo de inteligencia artificial, sino para por lo menos gestionarla, ¿verdad? Entonces creo que de vuelta, creo que mantenerse siempre alerta, entrenados, desafiados, comprometidos. O sea, yo creo que ese sueño de que no hay que laburar tanto para crecer no existe. Hay que laburar, hay que entrenarse, hay que ser bastante disciplinado. Tienen que tener la disciplina, realmente es clave hoy en día en la ejecución del día a día. Yo creo que es eso, ¿verdad? Yo creo que es eso, sin descuidar lo que te decía, las habilidades blandas, ¿verdad? O sea, para mí es muy importante que todos entiendan que crecer no significa que otro decrezca. O sea, para mí es súper clave que en todo crecimiento la gente sea súper respetuoso de los procesos. Por eso yo siempre digo, che, mira, que tu crecimiento no significa que alguien le tenga que haber aplastado, ¿verdad? O sea, tu propio mérito te va a llevar al lugar donde llegas, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es súper importante. Bueno, José, la verdad que te queremos agradecer por tu tiempo hoy, te quiero agradecer también por tu transparencia y tu honestidad, tu humildad, porque realmente, así como dijiste, lo que dijiste realmente yo creo que te representa, cuando estuvimos en todo este programa realmente te sentí muy cercano, que realmente pudimos ver a la persona que está detrás del título de CEO de Itaú, y yo creo que eso es justamente lo que yo creo que te hizo también llegar hasta donde estás hoy. Me parece súper importante. Mi amigo, le agradezco muchísimo. De vuelta, creo que ustedes van a tener tremendas oportunidades en el mundo. Es un mundo desafiante, lamentablemente en este momento bastante inestable, pero yo creo que al fin y al cabo lo más importante creo que es mantener los valores que tienen, cuidar la familia, lógicamente es clave eso. Así que dense tiempo, no se apuren, todo a su tiempo, y solamente le quería dejar una historia. Realmente, cuando yo estaba en Banco Asunción, que era un banco muy, muy importante porque era Santander, yo tenía una aspiración de ser CEO a los 38 años. ¿Verdad? No sé por qué. O sea, Porque a los 38 tenía que ser. yo Sí. quería ser. Llegué a los 48, ¿no? 10 años después, ¿verdad? Pero una aspiración, pero no sé por qué se me ocurrió, ¿verdad? Hoy siempre hablo de por qué me puse eso, porque eso yo lo pensaba de los 23, 24 años, ¿verdad? Y creo que hice el proceso que tenía que haber hecho.
con golpes, con tropiezos, con todo lo que hay, ¿verdad? Pero siempre rodeado de muy buena gente en el equipo, de gente con valores similares, de compartir, lógicamente, dentro y fuera del banco, que en ese momento, porque lógicamente yo vengo de la banca, siempre lo hicimos. Entonces, denle tiempo al tiempo, porque hoy hay un tema que siempre resuena en todos los pasillos, es los jóvenes no tienen paciencia, los jóvenes quieren crecer, los jóvenes quieren tener experiencia, los jóvenes renuncian si no les gusta. Miren, denle tiempo al tiempo. O sea, si tienen el sueño y le dan al sueño el esfuerzo necesario, la disciplina, el conocimiento, invierten en ustedes mismos, van a llegar, ¿verdad? Y tampoco que no sea una desesperación llegar, ¿verdad? Disfruten el momento, ¿verdad? Disfruten lo que hacen. Y esto no es un pensamiento, como se dice, inocente, naif, sino es que realmente, si lo hacen bien, tienen que crecer. Y como decía, una vez le escuchaba a uno de los directores de Itaú Holding, decía, y si no te está yendo bien y sentí que no te está yendo bien, abrí el paracaídas y saltá, viejo. ¿Entendés? Vas a caer en alguna mejor, en otro lugar donde mejor. Pero denle tiempo al tiempo, en serio, denle, no. Por lo menos me gustaría dejarle ese mensaje porque escucho mucho de eso. Che, no, los jóvenes ya no tienen paciencia, quieren crecer muy rápido, quieren ser gerentes, quieren hacer esto, quieren hacer aquello. Está bien, la ambición es súper válida. La aspiración tiene que ser así, tienen que tener ambición, ¿verdad? De vuelta, sin pisarla a nadie, sin joderle a la gente, ¿verdad? Pero denle tiempo al tiempo, que si se preparan, lo hacen, van a llegar, ¿verdad? Y si sienten que no van a llegar, de vuelta, salten con el paracaídas, ¿verdad? No sin paracaídas, salten con el paracaídas puesto, ¿verdad? Importante. Vale, viejo. Muchas gracias, Che, por la visita y lógicamente, tanto yo como todo el equipo que damos las órdenes de ustedes. Y bueno, estamos ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Muchachos, gracias, Che. No, por favor, gracias a vos. Dale, Che.